El uso de inteligencia artificial está en alza, está en todas partes, desde el contenido que consumimos hasta el código de las aplicaciones que utilizamos. Lo que hace unos años causaba algunas risas al ver el video de alguien comiendo pasta, se fue transformando en muchos casos en temor y rechazo, al ver cómo la inteligencia artificial generativa mejora a pasos agigantados, dando cada día mejores resultados. Resultados que en muchos casos es prácticamente imposible diferenciar del trabajo realizado por un humano y que pueden llevar a personas a cometer engaños con el uso de deepfakes, por ejemplo. Ante esta situación y en busca de reducir el engaño y la desinformación, la Unión Europea estableció en julio de este año 2026 un código de transparencia para contenido generado con inteligencia artificial, código que entra en vigor para todos los modelos lanzados después del 2 de agosto de 2026. Una de sus principales imposiciones es la obligación de incluir marcas de agua y/o metadatos en el contenido generado, para que pueda ser identificado mediante estándares como el C2PA, que embebe metadatos firmados criptográficamente en fotografías, videos o audios, o SynthID, una herramienta de Google DeepMind para agregar marcas de agua al mismo tipo de contenido, incluido el texto. La noticia de la Unión Europea, de por sí, no generó mayor debate entre el gran público, pero lo que sí lo hizo fue el anuncio de Anthropic, de que sus nuevos modelos empezarían precisamente a agregar esta marca de agua al texto generado con inteligencia artificial. Hola gente, soy Mauri, bienvenidos a Combinatoria. Si quieres enterarte de qué es lo que esto implica, cómo afecta al contenido hecho con inteligencia artificial que tú generas o consumes y además cómo es que se hace, quédate, que hoy aprenderemos algo nuevo. Anthropic lanzó un comunicado titulado How Claude's Text Watermark Works, donde anunció que futuros modelos de Claude generarían texto con una marca de agua. Esta determinará qué tan probable es que Claude se haya visto involucrado en la escritura de ciertos textos, en cumplimiento de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que agregó el código que les mencioné hace poco. ¿Y qué pasa con los modelos ya existentes? Pues bien, Anthropic irá agregando esta marca de agua poco a poco a todos los modelos ya existentes. La Unión Europea estableció un periodo de transición, y en sí, la medida no afecta solo a Claude. Esto se debe aplicar a todos los modelos de inteligencia artificial que funcionen dentro de la Unión Europea. Así que pronto empezaremos a ver cómo otros jugadores se van sumando a esto, además de que todo modelo nuevo ya lo tendrá integrado. De por sí, Gemini ya cuenta con SynthID, y los modelos de OpenAI tienen soluciones parecidas que aún no han sido integradas. Y seguro también te preguntas si esto te afecta, si es que no vives dentro de la Unión Europea. La respuesta es que inicialmente sí. Al menos Anthropic anunció que la marca de agua se está agregando de forma global, ya que no cuenta con una forma de limitarlo por región aún. Sin embargo, esto es algo que seguirá en evaluación y se anunciará en caso de que llegue a cambiar. Ahora, si bien el comunicado se enfoca en la marca de agua para el texto, es importante mencionar que otros archivos generados por Claude, como imágenes, tendrán un credencial firmado criptográficamente en sus metadatos, que indicará que fue hecho o procesado con Claude. Usará precisamente el estándar que mencioné al inicio, llamado C2PA, que ya fue adoptado por los fabricantes de cámaras y los programas de edición de imagen. ¿Y cómo es que se puede agregar una marca de agua al texto? Esta es la información más interesante del comunicado. Claude implementará el método de marca de agua llamado SynthID, el mismo que utiliza Gemini y que fue desarrollado por Google DeepMind. Lo más importante de este método es que es completamente invisible. No añade caracteres ocultos, nada se agrega al texto. No existirá información que pueda ayudar a identificar o rastrear a una persona específica u organización. No afecta la calidad o creatividad del texto. No requiere tokens adicionales, así que no es más costoso. Y la diferencia entre el texto generado con la marca de agua y el texto generado sin la misma no será distinguible para los usuarios. De todo esto se aseguró Google DeepMind y se puede contrastar la información en su paper publicado Scalable Watermarking for Identifying Large Language Model Outputs. Se hicieron pruebas con Gemini y no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en comparación con los modelos sin la marca de agua. Para entender la marca de agua, primero es necesario tener claro cómo funciona el pensamiento de la IA. Los modelos como Claude no generan todo el texto de golpe, sino que lo van generando palabra por palabra.
o, más específicamente, token por token. Cada vez que Claude va a generar la siguiente palabra, contrasta un listado de posibles opciones. Si hasta el momento el texto dice «el cielo de noche está lleno de», la inteligencia artificial sabe que la palabra perros tiene un 0% de probabilidad de ser la siguiente, pero palabras como estrellas o astros tienen una probabilidad muy alta. Muchas veces, Claude se encuentra con situaciones donde tiene varias palabras que son igual de buenas opciones y no cambian el sentido de la frase. En un modelo normal y sin marca de agua, si tiene que elegir entre nublado o gris, usa un generador de números aleatorios para desempatar. El método de la marca de agua cambia esa estrategia de desempate. En lugar de dejarlo al azar, el modelo usa una llave matemática secreta combinada con las palabras que se acaban de escribir para tomar esa decisión. El texto generado luce natural a simple vista, pero alguien que tenga la llave secreta de Claude podría escanearlo e identificar patrones. Por ejemplo, darse cuenta de que en 50 ocasiones en las que tenía un abanico de posibilidades entre palabras sinónimas, eligió exactamente la palabra que dictaba la fórmula matemática usada en conjunto con la llave. Así que existe una probabilidad muy alta de que lo haya escrito Claude. Una analogía para esto se explica en el mismo comunicado de Anthropic. Imagina que estás jugando al Monopolio. Usualmente, para poder avanzar de casilla en el juego, lanzas un dado, lo cual hace que cada movimiento sea aleatorio. Pero imagina que, en lugar de lanzar el dado, decidimos usar los dígitos del número pi. Iniciamos en una posición aleatoria. Esta puede ser la posición 1.012.845 después de la coma decimal, que vendría a ser un 6. Y desde ese punto, cada jugador simplemente utiliza el siguiente dígito dentro de la secuencia para saber cuál será su próximo movimiento. Para las personas que están viendo el juego, parece igual de aleatorio, y el juego funciona perfectamente. Pero si alguien anota todos los movimientos al final de la partida, y conoce el número pi y la posición en la que iniciaron, se dará cuenta de que en el juego no se usaron dados. Descubrirá el patrón oculto, es decir, la marca de agua. Otra forma de verlo es imaginar que Claude maneja una directriz invisible que establece que siempre que la palabra anterior termine en la letra A y tenga que elegir entre varios términos con el mismo significado, elija siempre el más corto. Tú, al leer el texto, nunca notarías esta regla, pero un software detector contaría cuántas veces se cumple esta regla y confirmaría matemáticamente si el texto es artificial. Evidentemente, la fórmula matemática que usa Claude es mucho más compleja que esto, pero la idea es similar. Ahora, como establecimos, la detección de la marca de agua nos arroja una probabilidad, y esta depende de que haya opciones viables. Así que el texto no siempre lleva la marca de agua o simplemente es indetectable. Por ejemplo, con hechos exactos y matemáticos. Si el texto dice 2 más 2 es igual a, la única posibilidad correcta es 4. No existen opciones viables. El modelo no puede usar la llave para marcar el texto en este caso, ya que podría cometer un error. Lo mismo ocurre con cualquier otro hecho exacto. El autor de El Quijote es Cervantes. El primer dígito de pi después de la coma decimal es 1. La capital constitucional de Bolivia es Sucre. ¿Esa se la sabían? Con código de programación. Al escribir código se requiere exactitud extrema. Si cambias una palabra por un sinónimo, el código se rompe. Por lo tanto, el código en sí tiene muy pocos rastros de la marca de agua. Los lugares que sí podrían tenerla son los comentarios en el código, con textos muy cortos o edición ligera. Si le pides a Claude que escriba un texto de solo una oración o que corrija la puntuación de un texto que tú escribiste, no tendrás suficientes oportunidades de desempatar palabras, como para dejar un rastro claro de la marca de agua. Unos últimos puntos antes de terminar con el video. Creo que es importante volver a hacer énfasis en que esto no implica cambios que afecten tu privacidad. La marca de agua no contiene información sobre ti. Lo único que podría hacer un software que detecte estas marcas es decir, esto muy probablemente fue escrito por Claude, pero jamás podría decir, esto lo escribió Mauricio Arce. Seguro te estás preguntando
Si modificara el texto generado por Claude, quitaría estas marcas. Y en principio, sí, siempre y cuando la modificación abarque una porción muy amplia del texto o de pleno sustituya todas las palabras. Las ediciones pequeñas probablemente no serán suficientes para poder quitar las marcas por completo. Y, por último, la responsabilidad por el uso del contenido generado sigue siendo tuya. La marca de agua solo evidencia si Claude estuvo involucrado en su generación o modificación, pero no establece propiedad o autoría. Hasta aquí llegamos con el video de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Si fue así, dale like a este video y déjame conocer tu opinión. ¿Te preocupa que el contenido generado con IA tenga marca de agua? O, por el contrario, ¿te parece una gran idea? Házmelo saber abajo en los comentarios. Para no perderte el contenido que venimos realizando, no olvides suscribirte. Sacamos videos sobre tecnología cada semana. Te dejo enlaces al comunicado de Anthropic y al artículo científico de Google DeepMind en la descripción. Por mi parte, eso es todo. Gracias por ver el video. Chao, chao.